Buenas tardes a todos. Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Permítame entonces voy a compartir con ustedes la información que el día de hoy vamos a llevar a cabo. Esto para enriquecimiento de ustedes como alumnos y pues de cualquier inquietud que ustedes tengan, con gusto la vamos resolviendo. Entonces, vamos a iniciar, voy a compartirles a ustedes el material para el día de hoy. Vamos a hablar sobre la arquitectura web y todo lo que tiene que ver con aquello específicamente, pues como tal, todo el desarrollo a nivel de web y de pronto pues esa arquitectura que es muy interesante en este momento. Entonces, pero antes de eso, pues es importante saber qué es la arquitectura web. Iniciamos entonces, por ejemplo, con esa arquitectura de software donde prácticamente son esos patrones, lineamientos, componentes que comprenden un sistema, sus especificaciones y adicional a eso, pues toda una guía para los desarrolladores y el equipo como tal que lleva a cabo un proyecto de desarrollo de software. En este momento podemos ver en pantalla todo lo que los componentes que pueden tener una arquitectura de software en donde incluyen clientes, servidores, routers y adicional a eso, pues todo lo que tiene que ver con las conexiones pertinentes para llevar a cabo un buen software y que éste le llegue a los diferentes clientes o usuarios de un sistema. ¿Cierto? Pero pues para ello también podemos ahondar un poco sobre esa arquitectura cliente-servidor, en donde tenemos varias herramientas, y en este caso todo lo que son hosts, como aquí en este momento lo vemos en pantalla. Entonces tenemos los clientes servidor de web, el cliente servidor de correo, los archivos de el servidor de archivos. Adicional a eso, pues todo esto en una aplicación es muy importante porque se comunican entre ellos y adicional a eso por medio de la red, y en este caso puede ser una red local o una red internet, pueden comunicarse directamente, tanto la parte de los clientes, hablemos clientes, todos estos ordenadores como computadores, laptops, mentira, servidores no, sino computadores, laptops, celulares, y bueno, este tipo de herramientas que conllevan a solicitar información a ciertos servidores, ¿no? Y esos servidores son, digamos, mm, lugares donde reposa o debe darle respuesta a esas inquietudes que los clientes o esos ordenadores les van mandando como mensaje, ¿no? Entonces estos servidores, como es el servidor web, el servidor de correo, y en el caso de los archivos, pues el cliente de carpetas compartidas. Entonces, estos servidores son los que le dan la respuesta a esos clientes de servicio u ordenadores que están solicitando información. De acuerdo a eso, entonces ya podemos centrarnos un poco más sobre la arquitectura de aplicaciones web. Entonces es donde sale todo aquello o lo que ya en este momento actualmente hablamos de front-end y back-end. Pero entonces, ¿qué es el front-end? El front-end es aquella parte donde se encuentran esas aplicaciones, o sea, lo que hablábamos ahorita en la diapositiva anterior, esos ordenadores que se encargan de solicitar información a los servidores, pero adicional a eso, estos son la parte encargada de mostrar al usuario la información que está solicitando, ¿no? Entonces, para ello se utilizan numerosas tecnologías como HTML, CSS, JavaScript, Ajax y una innumerable
cantidad de aplicaciones que actualmente existen, ¿no? Mientras que de pronto para el servidor, que lo llamamos como backend, o sea, es esa parte que está detrás, que le da respuesta a esos diferentes clientes, porque es donde se almacena como la información o es la administración como tal de todos los datos y aparte de eso de los servicios que no vemos visualmente los usuarios de una aplicación. Esto se llama backend y puede ser, pues se establece por medio de un Node.js, ¿vale? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de hablar, pues viene también la arquitectura web. Entonces, ahí ya, como mencionamos, pues entonces están como motor todas las aplicaciones, Java, PHP, estas aplicaciones que últimamente también están incursionando y demás. Entonces, ¿pero qué es la arquitectura web? Pues es la disciplina que engloba la organización de todos los contenidos e información en una web como tal. Incluye la jerarquía entre sus elementos, las relaciones entre los mismos y adicional a eso, pues se especializa en una arquitectura para esta información, para que no se afecte a la vez de integrarse con otras de pronto aplicaciones o también adicional a eso, pues las interfaces digitales. ¿Pero qué compone una aplicación web? Pues la aplicación web está compuesta por tres partes muy importantes, que es la parte lógica, la parte de administración de datos y la interfaz. La parte lógica es aquella en donde digamos que es la más importante porque es donde se encuentra el negocio o esas necesidades que hacen una gestión de esa aplicación para una empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces allí es donde se tiene toda esa lógica y donde se definen esos procesos de las aplicaciones para que se lleve a cabo un resultado, por ejemplo, si estoy haciendo una venta y aparte de eso le hago una logística y adicional a eso, entonces esa logística debo entregarle la venta a un cliente, entonces toda esa lógica debe estar en esa aplicación web. Y pues como tal es el conjunto de operaciones requeridas para proveer el servicio. Adicional a eso, pues existe una parte que es la administración de datos, en donde, pues como su nombre lo indica, se encuentra la información recolectada y que toda, digamos, toda la aplicación ha recogido y la almacena allí. Entonces, no solo la almacena, sino que aparte de eso, como tal, una administración pues se debe hacer, se debe organizar, se debe, digamos, como archivar, debe proveer y adicional a eso, pues debe permitir ser intercambiable con esa parte lógica, ¿no? Y adicional a eso tenemos esa interfaz, pero ¿qué es la interfaz? Pues es esa parte visual que todos tenemos y que podemos llevar a cabo en algún momento para poder ver ese resultado de esa petición de información que requerimos, ¿no? Entonces, a esto prácticamente los usuarios acceden a través de navegadores móviles, los PDAs, los laptops, los computadores como tal, pues digamos que es de escritorio, ¿sí? Y a partir de esta interfaz podemos ver las funcionalidades a través de un navegador, ¿cierto? Y por lo tanto, pues esta también es limitada y dirigida por una aplicación. ¿Y una aplicación qué? Una aplicación web. Esta arquitectura de web tiene tres capas. Entonces está la capa de presentación, la capa de proceso y la capa de datos. ¿Qué hace la capa de presentación? Recoge la información del usuario y la envía al servidor cliente. Manda información a la capa de proceso para ser procesado y adicional a eso, pues recibe los resultados de esa capa de proceso. Adicional a eso, genera la presentación como tal al usuario para que se puedan ver esos datos
que en ese momento se están requiriendo, ¿sí? Pues posterior a eso, pues está la capa de proceso, que es donde entran toda la información, todos los datos que se ingresan por medio de la capa de presentación. Y en esta es donde interactúan los datos para realizar las diferentes operaciones lógicas, ¿no? Entonces, adicional a eso, manda como tal la respuesta de los datos procesados de la capa a la capa de presentación. Luego de ello, entonces viene la capa de datos. ¿Qué hace la capa de datos? Entonces almacena como tal los datos recolectados desde la capa de presentación, que luego va para la capa de proceso, pero en la capa de datos es donde se alberga. Entonces, adicional a eso, allí se recupera todos esos datos que en algún momento se necesitan, si en una consulta o se debe hacer algún informe. Entonces, desde la capa de presentación hacemos la solicitud y en la capa de datos es donde se guarda toda esa información para luego ser procesada. Adicional a eso, pues guarda toda esa información, mantiene los datos allí y la importancia de tener allí en la capa de datos todo lo que es la seguridad e integridad de los datos. Es así como vemos acá un ejemplo gráfico de esas capas que actualmente, bueno, que anteriormente mencioné, que tenemos la capa de presentación, donde está la presentación de interfaz, la presentación de control. Para la presentación de interfaz, pues entonces están los navegadores web, que interpretan las peticiones del usuario, presentan los resultados al mismo. Está la presentación de control, que se alberga en el servidor web y pues la capa de proceso, entonces donde está la lógica de negocio. En este servidor web es donde controlan la presentación, operaciones de la aplicación web, interactúa con los servidores de datos. Y la última capa, que es la capa de datos. Entonces, en esta capa de datos se encuentran los servidores como tal de datos, los ficheros y todo lo que tiene que ver con servidores de correo, entre otros. Bueno, los tipos de aplicaciones. Entonces, por ahora vamos a hablar de las aplicaciones monolíticas. Estas aplicaciones monolíticas corresponden a toda esta arquitectura en donde prácticamente se lleva a cabo la información correspondiente a las aplicaciones que se generan para llevar a cabo como esa consecución en una aplicación web. Entonces se habla mucho de la parte de microservicios y esta arquitectura que provee. Eh, Adicional a eso, entonces tenemos las aplicaciones en donde todo se alberga desde allí. Entonces está como por ejemplo el ASP.NET, que es donde maneja pues como tal el control con request y aparte de eso un stream, lo maneja como por medio de HTTP, perdón, y pues allí esta misma aplicación tiene todo involucrado, mientras que una monolítica no, porque se encarga cierto de ciertas partes y si esos microservicios, es decir, servicios más concretos, ¿sí? Para estas aplicaciones todo año, pues el menor número posible de proyectos se establecen para este tipo de arquitectura y por lo general la lógica de la aplicación está contenida en un solo proyecto. Se compila en un único ensamblado y se implementa con una sola unidad. Esto es lo que corresponde a esas aplicaciones todo en uno. Considero que en este momento la importancia de cómo vamos ahondando un poco sobre esta eh, parte de la web, ¿cierto? Y más adelante, entonces vamos a iniciar ya con los procesos como tal, hacia dónde vamos a apuntar con estas aplicaciones, cómo las vamos a desarrollar y en qué herramientas utilizar para ello. Entonces, estamos muy prestos para esto. Voy a dejar de compartir un momento para continuar entonces esta grabación.
Entonces, así como les mencionaba, pues la idea es que todos ahondemos un poco sobre este desarrollo web en donde vienen con bastantes aplicaciones que podemos llegar a desarrollar, como es Java, como es em, todo HTML, entrar un poco más, por ejemplo, en esas aplicaciones de web que ahorita están incursionando nuevas, que es un Angular, bueno, en realidad pues una cantidad de, de aplicaciones que podemos llegar a ahondar en este momento. Bueno, muchas gracias a todos y estamos entonces en contacto.